Oficialmente, Israel se ha declarado neutral en el conflicto sirio. Sin embargo, desde el comienzo de la guerra en Siria, Tel Aviv trazó ciertas líneas rojas para garantizar su seguridad. En primer lugar, no admite la presencia de las Fuerzas Armadas de Irán y los grupos armados de Hezbollah en Siria, en especial, cerca de sus fronteras. Esto implica la destrucción de caravanas que tengan como objetivo entregar armas a Hezbollah y a los soldados iraníes, si éstas se encuentran cerca de las fronteras de Israel. No obstante, el juego israelí en torno a Siria se hace más sutil a medida que la situación en el país árabe tiene un mayor componente político y diplomático, en lugar de militar. Ahora se está definiendo el futuro de Siria sin Daesh, autodenominado Estado Islámico, y en la solución participan muchos países que quieren tener influencia en el país. Este hecho inquieta a Israel, que bajo ninguna circunstancia admitiría la presencia de Irán, sus fuerzas armadas o grupos patrocinados por él, en primer lugar, Hezbollah, en Siria. El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, declaró que Israel haría todo lo posible para evitar la creación de un corredor chi de Teherán a Damasco. Algunos observadores calificaron esta declaración como una amenaza de guerra. Al darse cuenta de que los principales actores en el escenario sirio son Rusia y Estados Unidos, Israel intensificó su actividad política y diplomática en Moscú y Washington. Así, el 23 de agosto, se celebró la sexta visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Rusia en los últimos 2 años. Netanyahu expresó su preocupación al presidente Putin por el fortalecimiento de la posición de Irán en Siria. Parece probable que el propósito principal de su visita a Moscú fuese el de confirmar la alianza entre Israel y Rusia, y resaltar la necesidad de contrarrestar cualquier intento de Irán de posicionarse en Siria. Más tarde, Benjamín Netanyahu subrayó que Israel y Rusia están trabajando para tener la máxima coordinación posible de sus intenciones estratégicas. De esta manera, se confirmó el acuerdo tácito logrado anteriormente entre los dos países. Rusia no interfiere en las acciones de Israel contra Hezbollah y sus instalaciones en el territorio de Siria, mientras que Israel no impida las acciones de Rusia en el país árabe. Al mismo tiempo, se mantiene el régimen de máxima seguridad que permite evitar víctimas mutuas. Como prueba de este acuerdo, algunos medios de comunicación hablan de la pasividad del sistema de defensa antiaéreo ruso S-400 durante los numerosos ataques de los F-35 israelíes que buscaban destruir las instalaciones iraníes y las de Hezbollah en el territorio sirio. Asimismo, a finales de agosto, Netanyahu se reunió con el yerno y asesor principal del presidente Trump, Jared Kushner, para discutir la situación en Siria. Además, a finales de agosto, el primer ministro de Israel advirtió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que su país no tolerará la presencia de Irán en Siria y en Líbano. Incluso un análisis superficial de la actividad política y diplomática de Israel demuestra que Tel Aviv está preparando a la opinión pública mundial, especialmente a las grandes potencias, para una respuesta seria de Israel al fortalecimiento de las posiciones de Irán en Siria.